Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo tengo un control político sobre la desinversión social y el populismo punitivo, pero no puedo dejar de lado lo que acaba de decir la compañera Daniela Rojas. Y qué grave esto que está ocurriendo cuando el femicidio es uno de los más graves problemas que estamos enfrentando en esta inseguridad ciudadana que se vive. Y qué grave cuando vemos la lista de imputados, la lista de diputados de un partido que eligió ayer a sus candidatos y vemos precisamente defensores de situaciones tan graves como esta. Entonces, ¿cuál es el futuro que tenemos las mujeres y que tienen las familias de estas mujeres víctimas de situaciones tan dolorosas y tan graves? Compañeros y compañeras, hay que poner atención. Pueblo de Costa Rica, hay que poner atención a esta lista de imputados. Hoy debo denunciar una grave en riesgo el futuro del país al desmantelar la inversión social para financiar proyectos punitivos, costosos e ineficaces, pero además proyectos secretos, y eso es gravísimo. No es solo un asunto de presupuesto, es el contrato social de Costa Rica lo que está en juego. Mientras la población más vulnerable enfrenta un deterioro en servicios esenciales como la educación, el cuidado infantil y la atención a menores en condiciones de pobreza extrema, el gobierno propone destinar 35 millones de dólares a la construcción de una cárcel, recursos que ni siquiera existen en el presupuesto, como si la represión fuera la solución final al crimen organizado. La solución es la prevención, es la educación, es la inversión en los niños. Este proyecto no atiende las causas estructurales de la criminalidad, ni contribuye a fortalecer la cohesión social. Es un gasto ostentoso, no es una inversión como lo que se hace en educación. Es un gasto ostentoso que refleja una visión cortoplacista y equivocada de lo que significa garantizar y construir seguridad. Veamos la desinversión social de esta administración en datos. La cobertura de programas sociales como la red de cuidado ha mostrado una tendencia sostenida a la baja. En el 2021 la población atendida cayó un 2% respecto al 2020. En el 2022 un 4% menos que el 21 y en el 2023 la disminución fue aún más drástica, un 12% menos que en el 2022. Para el 2024 la propia meta gubernamental de aumentar 4,000 cupos adicionales no se cumplió. Y por el contrario, se atendió a un 7% menos de personas que el año anterior, esto según lo refleja la Defensoría de los Habitantes. Hoy, apenas un 8% de la población meta recibe atención, dejando sin cobertura a 224,024 menores en pobreza y pobreza extrema. Además, los subsidios de los SECUDI permanecen congelados desde el 2016 en 131,000 colones por menor, cuando el UNICEF estima que deberían alcanzar 220,000 colones por menor. ¿Cómo hablar de seguridad entonces si se le niega a las niñez en pobreza extrema el acceso a las condiciones mínimas de cuidado, de desarrollo y de educación? ¿Cuál seguridad? Cada día que se privilegia lo punitivo sobre lo social, se profundiza la desigualdad y se condena al país a enfrentar más violencias en el futuro. Por si fuera poco, observamos también el abandono de otras necesidades urgentes. Según datos del CONAVI, al 10 de junio del 2025, se requieren más de 11,300 millones solo para reparar las principales rutas en lastre de la zona norte-norte. Hablo de Guatuso, Upala y Los Chiles. Infraestructura clave para la movilidad, la producción agrícola y el desarrollo regional. Los primeros 2 años de esta administración se buscó priorizar un resultado fiscal por encima de la inversión social y hoy suma la intención de colocar la construcción de cárceles sobre necesidades fundamentales como la educación, la seguridad y las escuelas. Hasta el 2020, los recursos destinados a la inversión total representaban un 12% del PIB, pero a partir de ese año comenzó un descenso que en el 2020 llevó por primera vez la cifra
por debajo del 10%. Para el 2023, el presupuesto se redujo a un 9,8% del PIB y la propuesta para el 2024, el recorte se profundizó aún más, alcanzando un 9 y poco por ciento. La seguridad no se construye con muros y con rejas. Costarricenses, compañeros diputados y diputadas, la seguridad verdadera se edifica invirtiendo en estabilidad social, en educación de calidad, en programas de cuidado, en empleo digno y luchando contra la corrupción, sobre todo contra la corrupción de cuello blanco, esas que permanentemente han sido denunciadas en este gobierno. Ignorar estas áreas es sembrar en un futuro de más criminalidad, en desigualdad social y en frustración social. Desde esta Asamblea Legislativa debemos exigir que los recursos públicos se asignen con visión estratégica y no mediante proyectos costosos y de muy dudosa efectividad. Las prioridades deben estar claras: proteger a la infancia, fortalecer la educación, garantizar oportunidades para los más vulnerables y solo después de eso, hablar de una infraestructura punitiva. La educación no es un gasto, la educación es la atención de las mujeres, de los niños, de las futuras generaciones. Hay que invertir en construir más centros de estudio para no gastar en cárceles. Es ahí, la educación es una inversión para las futuras generaciones. Las cárceles son un gasto para ahora y para las futuras generaciones. Nunca el país saldrá del subdesarrollo, nunca el país será